Les comparto este artículo que por ahí vi que postearon y me interesó, me puse a leerlo. Es de una web argentina que se llama Revista Anfibia, aparentemente de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Creo que está en Buenos Aires. Pero bueno, el artículo es de Rosana Reguillo Cruz, ella es mexicana, por lo que entiendo, y aquí se hace referencia en la propia página, en el artículo. Pues bueno, el título ustedes lo ven. Ayotzinapa, el nombre del horror. Se los leo, no es muy largo, vale la pena. El asesinato, perdón, de todas maneras en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que sigan esta página, tiene cosas interesantes. El asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43 hace casi un mes en la ciudad de Iguala, en el suroeste de México, sacudió a un país anestesiado por la violencia cotidiana. La masacre, dice la antropóloga mexicana Rosana Reguillo, condensa el poder oscuro de la narcomáquina, expone como pocas veces las relaciones entre el Estado y el crimen organizado y desnuda la soberbia de un gobierno nacional que se creyó capaz de gestionar el horror sin salpicarse. De entre los innumerables carteles, pancartas, dibujos que los manifestantes de Occupy Wall Street han venido utilizando, hay uno que me sigue pareciendo especialmente relevante para entender la atmósfera de la época convulsa que atravesamos. Lo portaba un joven menor de 20 años en la primera toma del puente de Brooklyn allá por los intensos días de octubre de 2011. A paso lento y sin mezclarse con otros manifestantes, el rostro de ese joven me impresionó para siempre, mitad tristeza enorme, mitad enojo sin límite. Su pancarta decía: si usted o si tú no estás enojado, es que no estás poniendo atención. Cuando la ola de indignación empezó a crecer en México, a raíz del ataque a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado, recordé con nitidez aquella pancarta: si no estás enojado es que no estás prestando atención. Ese 26 de septiembre por la noche, estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos del pueblo de Ayotzinapa viajaron a la ciudad de Iguala. Allí, la esposa del alcalde José Luis Abarca daría su informe de gobierno. La policía reprimió a los estudiantes, hubo bala, muertos, heridos y desaparecidos. Los policías municipales detenidos dijeron que los más de 40 estudiantes desaparecidos habían sido entregados por ellos a sicarios del cártel Guerreros Unidos. Dijeron también los Guerreros Unidos habían prendido fuego a los estudiantes y los habían enterrado en varias fosas. Una de las hipótesis es que los señores del narco, en colaboración con las autoridades locales, policías y un presidente municipal que milita en las filas del Partido de la Revolución Democrática, hoy en fuga y vinculado a los Guerreros Unidos, no están dispuestos a tolerar un grupo armado en la región, es decir, el ERPI, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, una guerrilla que dicen recluta sus cuadros en las normales. Así dice la hipótesis: el ataque, asesinato y desaparición de los normalistas es un mensaje del narcoestado a la guerrilla. El saldo de Ayotzinapa, no hay un mejor modo de nombrar hoy el horror, es de 6 muertos, uno de ellos desollado, 5 heridos de gravedad, 2 al borde de la muerte y la desaparición forzada de 43 estudiantes, un presidente municipal en fuga, un gobernador al filo de la navaja, un palacio de gobierno en llamas, una presidencia terriblemente cuestionada ya no solo por los mexicanos, sino además por la comunidad internacional y algunos de esos elefantiásicos organismos como la ONU que se han pronunciado con fuerza sobre el caso, y el saldo sigue creciendo y creciendo sin control, sin que aparezca un gesto o algo que medianamente se vislumbre como estrategia de contención, ya no digamos de voluntad política de esclarecer y aplicar la justicia. Este brutal acontecimiento parece haber sacudido de raíz la indiferente convivencia con la muerte violenta que se ha paseado en estos territorios con carta de ciudadanía. Un huracán de rabia y desconcierto recorre la geografía de sur a norte. Mareas humanas formadas principalmente por jóvenes estudiantes han caminado las calles de decenas de ciudades del país y en muchos casos, tanto algunos corresponsales extranjeros como muchos ciudadanos abren los ojos sin aliento, como si estuvieran frente a hechos que parecen inéditos, pero no lo son.
aunque inédita sea la cruda y aterradora evidencia del grado de descomposición en las estructuras del Estado, que no puede ya esconder en ningún boletín de prensa, en ninguna declaración, pose o lamentación, que la narcopolítica capitalista controla buena parte del paisaje nacional. Pero quizá lo más relevante de Ayotzinapa, el nombre del horror, es que ha obligado a México a prestar atención. Se prestó poca atención a las fosas clandestinas que fueron convirtiéndose en noticia cotidiana, 69 cuerpos en una, 15 en otra, 11 en una más, como si se tratara de accidentes geográficos. Esas heridas en la tierra pasaron a formar parte de un vocabulario que instauró el horror como normalidad. Los daños colaterales, en esas fosas hay cadáveres, muertos, calcinados, no personas. Y el espanto aumenta cuando sabemos que muchos de ellos no serán jamás identificados porque en este país que no presta atención no hay protocolos para reconocimiento de ADN adecuados, porque aunque hay una guerra, los gobiernos en turno no la reconocen por sus costos políticos. Desde el 2007 y solo en 3 estados, Tamaulipas, Guerrero y Jalisco, 460 cuerpos han sido recuperados de estas fosas, vertederos secretos de ese poder oscuro que levanta, secuestra personas, enemigos o no, a plena luz del día y con ese mismo poder los desaparece. Hemos llegado a tanto que el Procurador General de la República, el priista Jesús Murillo Caram, salió a decir casi aliviado que los 28 cuerpos encontrados en las primeras fosas clandestinas descubiertas en Iguala, la ciudad donde se produjo el último ataque a los normalistas y donde fueron detenidos por la policía municipal un número no determinado de estudiantes, entre los que se encuentran los 43 desaparecidos, no correspondían a los de los normalistas. ¡Puf! ¿Alivio? ¿Quiénes son entonces esas 28 personas? ¿Desde cuándo están ahí? ¿Por qué? Las preguntas se atragantan. No se prestó atención a la cifra escalofriante que indicaba que tan solo en 2012 habían fallecido 20.658 jóvenes por causas violentas. La muerte por agresión para hombres y mujeres alcanzó en este año el 44.1%, 16.298 vidas jóvenes cegadas por las violencias directas que azotan este país. Estos datos, a los que se sumaban otros, muchos datos terribles que se fueron acumulando desde 2006, deberían haber bastado para declarar un estado de emergencia nacional, pero no fue así. En estos días terribles, ha dicho Javier Sicilia, el poeta que dejó de serlo por el dolor que lo atravesó sin aviso cuando su hijo fue ejecutado, que el PRI creyó que podría administrar el infierno. Nada más cierto. Si la administración de Felipe Calderón desató con absoluta irresponsabilidad el infierno, la administración de Enrique Peña Nieto apostó al silencio, al amordazamiento, a la soberbia imperdonable de creerse capaces de gestionar el horror sin salpicarse. Quizás por la necesidad de no hacer el recuento cotidiano de los muertos y los desaparecidos, quizá por una necesidad de cerrar los ojos, muchas y muchos ciudadanos pensaron que la desaparición del tema de la violencia de las páginas de los principales diarios del país, de las televisoras y noticieros radiofónicos significaba un avance en la guerra contra el narco, no hacer olas, pero despertamos y la violencia y el poder oscuro de la narcomáquina, esa articulación terrible entre los poderes propietarios, políticos, económicos, delincuenciales, seguía ahí. La evidente relación del presidente municipal de extracción perredista José Luis Abarca Velázquez con el crimen organizado, la participación de las policías municipales, la indiferencia del ejército cuando los estudiantes pidieron ayuda, nos ha obligado a prestar atención. Pasaron años y años, meses y días en los que era más cómodo no saber, ignorar, pasar la página, algunas y algunos, desde el periodismo de investigación, desde la academia, desde el activismo social, insistimos en que el crimen organizado solo puede crecer en medio de una sociedad desarticulada y atemorizada, con miedo a desobedecer el orden paralelo que abre ese poder. Nadie lo sabe a ciencia cierta, todavía, pero quizá los estudiantes de la Escuela Normal Rural son parte de esa violencia disciplinante o ejemplarizante a la que acude este poder para seguir reinando en el terror. Y es otra vez Sicilia el que pone la clave para descifrar por qué Ayotzinapa, el nombre del horror, nos obliga a poner atención. Dice el poeta que dejó de serlo: cierro los ojos y miro a mi hijo,
ese muchacho noble, con su angustia, aterrado, esperando que unos tipos lo vayan a matar. Ese instante me duele mucho, en el que uno que se parece a ti te arranca la vida. La memoria es terrible. Ya sucedió, pero sigue sucediendo. Ya pasó, pero no. Y es cierto, Ayotzinapa, el nombre del horror, es un instante que sigue sucediendo. Julio César Mondragón, ese joven al que desollaron el rostro y le vaciaron las cuencas de los ojos, es un instante que sigue sucediendo. Como sigue sucediendo cada día, cada tarde, cada noche, la tristeza y el dolor infinitos de esas madres como Leti, Lupita o Margarita Santizo, que fue a morirse sin encontrar a su hijo desaparecido y pidió ser velada frente a la Secretaría de Gobernación en un último deseo, quizás, de hacerle saber a la autoridad lo que significa ese instante que sigue sucediendo en un país que no presta atención. Qué buen artículo, de verdad, compártalo, compas, compártanlo. Saludos.